Qué bendición y qué privilegio el Señor nos entrega de poder llegar a tantos cientos y miles de personas que ciertamente van a ver este video muy esperado. Estamos viviendo unos tiempos extraordinarios en Dios. Estamos en vivo en Facebook Live, como estamos en vivo en Instagram. Esperamos que puedan compartir este video lo más que pueda. Va a ser una bendición. Le puse de tema a esta predicación, a esta reflexión, a este testimonio: ¿valdrá la pena esperar? En son de pregunta quiero comenzar esta reflexión. ¿Valdrá la pena perdonar? Yo creo que el mundo entero se le hace difícil perdonar. Yo creo que a todas las personas en algún momento dado se le ha hecho casi imposible perdonar. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puedo perdonar? ¿Cómo puedo llegar a ese nivel de perdonar sinceramente, sin apariencia, sin hipocresía? Y hoy me vi en la obligación, en la responsabilidad de poder transmitir mi testimonio completo. Hay mucha gente nueva que se ha conectado tanto en Instagram como en Facebook. Y hay mucha gente muy nueva que anhela escuchar el testimonio completo de mi persona. Y le comentaba a mi esposa y le decía: mi amor, yo creo que estamos en el tiempo indicado para poder testificar lo que el Señor ha hecho conmigo y ha hecho con mi familia, ha hecho con nuestro ministerio. Se ha hecho un video viral, un video que ciertamente es un testimonio real, pero es tan corto que la gente no sabe la realidad y la profundidad de ese testimonio. Y hoy pues quiero compartirlo con gente que están pasando por momentos difíciles, momentos de adversidad, momentos donde le dices a Dios: no puedo más con mi vida. Gente que te ha hecho tanto daño, gente que te ha castrado, gente que te ha apuñalado, gente que te ha maldecido, y hasta el día de hoy te han hecho tanto daño que no sabes cómo perdonar. Y hay gente que se ha preguntado: Brian, ¿y cómo tú pudiste perdonar? Si usted me lo permite, voy a testificar hoy con toda calma y con toda plenitud mi testimonio completo para que conozcan un poco más del joven Brian Caro, del testimonio que se ha hecho viral, un testimonio que ha corrido en estos 3 días el mundo completo. Yo soy un joven criado en el Evangelio. Yo soy un joven que desde muy pequeño, desde que tengo uso de razón, mi mamá me llevaba a la iglesia. Era una persona, mi mamá una creyente cristiana, pero del otro lado pues mi papá no era cristiano. Por ende me estaba criando en un matrimonio pues disfuncional. Y yo recuerdo que siempre mi mamá, claro, no era perfecta, pero siempre me encaminó en el camino correcto de Jesús. Y yo recuerdo que a los 13 años papá y mamá deciden divorciarse, deciden pues terminar con su matrimonio porque ellos pensaron que esa decisión era la correcta. Y yo sé que hay mucha gente que se va a identificar porque yo me atrevo a decir que más del 50% de la humanidad muchas veces somos producto de un divorcio, de unas decisiones que tomó papá y mamá que nunca pensamos que nos van a afectar, sea positiva o negativamente. Ese fue el caso de Brian. A los 13 años papá y mamá se divorcian y yo decido, al papá irse de la casa, yo decido pues tomar mi vida, yo decido hacer lo que me dio la gana. No por falta de consejos tanto de mi papá ni de mi mamá, sino porque realmente me até tanto a la rebeldía que yo quería conocer ese mundo. Quería tratar de meterme en él para ver qué en él había. Y a los 13 años me recuerdo que pues me aparté del Señor, no quería ir a la iglesia, no quería saber de los pastores, no quería saber de ninguna religión, yo no quería saber de nada. Pero nunca se me olvida que a los 14, 15 años comencé a recortar en el balcón de mi casa y de momento pues una persona me dio la oportunidad de poder trabajar por debajo de la mesa, o sea, sin licencia, en una barbería profesional. A mis 16 años comencé a hacer dinero, comencé a trabajar, comencé a conectarme con gente que no me tenía que conectar, como todo joven al fin, a lo mejor ignorante o falta de conocimiento. Pues tristemente me gustó más el mundo que el Cristo que creó todo este mundo para que nosotros podamos estar en él. Pues y comencé pues a trabajar en una barbería sin licencia, sin nada. Y recuerdo que comienzo a hacer dinero y comienzo a conectarme con gente que no me tenía que conectar. Y mucha gente no entiende que el problema muchas veces está en quién tú coges de amigo
o quién tú tomas como a lo mejor esa influencia que muchas veces tú no quieres hacerlo, muchas veces tú no decides hacerlo, pero la influencia es tanta que cae en la tentación, y ese fue mi caso. Me voy a la calle y recuerdo que a mis 17 años, 16 años, pues no quiero mentir, 16, 17 años, me cogen borracho guiando y me cojo una probatoria, y recuerdo que después de las 6 yo no podía salir. Pero yo pensaba que esa probatoria me iba a hacer un hombre tranquilo, a lo mejor iba a arreglar todo lo que a lo mejor mi mamá no podía arreglar. No sabes tú que comencé con la rebeldía, y yo soy de los que creo y siempre predico lo mismo. La ley terrenal, sin la ley de Cristo, no tiene propósito. Tenemos que entender que la ley terrenal ayuda en algo, pero la misericordia de Cristo lo ayuda en todo. No podemos ver una restauración si Cristo no está en la ecuación. Tenemos que entender que en todo proceso del ser humano, si Cristo no está en la ecuación, no podemos hacer nada. Y ese fue el caso de mi persona. Me sacaron de una retención que me tenían detrás de una reja en estación C. Y recuerdo que mi mamá me saca y me dan esa probatoria, y yo pienso pues que eso me va a tranquilizar. No sabes tú que me puso más rebelde. 17, 18 años, comienzo a ingerir marihuana, droga, cocaína, toda esa basura que da la vida sin Cristo. Comencé a ser un joven muy activo en la calle, muy jangueador, muy liberal, y comienzo a hacer cosas que no tenía que hacer. Pero nunca se me olvida, porque ya a los 19 años ya yo tenía 3 hijos. Note, porque voy a profundizar un poco más de lo que usted ha escuchado en mi testimonio. Y a mis 19 años, pues estaba tan al garete en mi vida que yo no quería estar, escuche bien, a los 19 años yo tenía 3 hijos y yo no quería estar con ninguna de las 2 madres de mis hijos. Con una mujer pues tenía 2 hijos y con otra tenía 1. No era el mejor papá. ¿Sabe por qué no era el mejor papá? Porque tristemente, 1, no tenía a Cristo. 2, el jangueo, las mujeres, la droga era lo prioritario para mí. Yo sé que hay mucha gente que se va a identificar, porque a mí me gusta hablar claro cuando yo testifico. Y recuerdo que yo no quería ningún tipo de responsabilidad. 1, no sabía ser papá. 2, la ignorancia, el enemigo me ataba tanto que yo no sabía lo que era expresar lo que realmente era una paternidad. Y yo recuerdo que, siendo un ignorante, pero siendo papá de 3 hijos, le pasaba pensión a la madre de mis hijos. Yo pensaba que todo estaba bien, porque a mí los panas míos me enseñaron que si pasaba pensión, pues todo está bien. Lo que yo no sabía era, y yo quiero que los padres y madres que me están escuchando entiendan este principio: el dinero puede comprar algunas cosas, pero nunca podrá comprar el tiempo de excelencia que tú le puedas dedicar a tus hijos. Nunca se me olvida que a mis 19, 20 años, mi mamá siempre me veía en oración y me decía: algún día tú vas a cambiar, algún día tú vas a ser predicador, algún día. Y siempre que me veía, que yo me acuerde, si mi mente no me es infiel, mi mamá siempre estaba encima de mí, en el sentido de que algún día Dios iba a hacer algo en mi vida. Por eso yo soy fiel conviccionario, tengo fe y la autoridad de decirte y aconsejarte una palabra profética, una oración de una madre o un padre en desespero. Yo declaro y profetizo que una oración de una madre y de un padre nunca va a ser ignorada por el cielo. Nunca. A mis 20 años, en esos 7 años, varios profetas me hablaban de parte de Dios, gente por la radio, por la televisión. Yo sentía que Dios me estaba llamando. Esos 7 días de yo estando apartado, esos 7 años de yo estando apartado, el Señor con misericordia me miraba y me decía: Brian, yo necesito hacer algo contigo. Y yo seguía metiéndome droga, yo seguía siendo un mal padre, yo sabía lo que yo estaba haciendo, pero realmente estaba tan y tan atado al enemigo que, aún sabiendo que estaba mal, yo pensaba que yo estaba bien. Y nunca se me olvida algo muy interesante, y es que Dios siempre me llamó con lazos de amor. Siempre Dios tenía algo lindo conmigo, y sin embargo yo lo ignoraba. A mis 20 años, nunca se me olvida, hace 10 años atrás, recibo una llamada a la barbería donde yo estaba trabajando, y me llaman y me dicen: Brian, corras al hospital porque a tu hijo mayor le ocurrió algo. Cuando corro al hospital me doy cuenta que aquel hospital no cabía un alma más, un desorden terrible,
un corre, gente llorando, y me encuentro con la madre del niño, y cuando me encuentro también con el médico nos dan la noticia de que mi hijo de 2 años y 3 meses estaba muerto. Cuando esa palabra muerte entró en mi corazón, entró en mi espíritu y entró en mis oídos, ciertamente fue una noticia de impacto. Yo comencé a llorar, yo no entendía el proceso de Dios y ahí comencé a pelear, porque cuando mi hijo muere yo no estaba. Yo llego al hospital y yo comienzo a pelear y le digo a Dios, ¿por qué tú me quitas a mi hijo? En mi mente y en mi espíritu yo comencé a batallar y a decirle a Dios, tú no existes. Cuando me entero, me doy cuenta de que mi hijo se zafó del portón de la casa como cualquier niño se puede zafar en segundos. A veces mucha gente puede decir, Brian, pero ¿dónde estaba el niño? Bueno, los niños se escapan en segundos, se nos escapa de la mano. Y yo recuerdo que mi niño se zafa del portón, nadie lo ve, y tristemente este joven llamado Javier Vargas no lo ve en el medio de la carretera y accidentalmente me arrolla a mi hijo, me le destruye, me lo mata. Y yo recuerdo que cuando esa palabra llegó a mi oído, fue un dolor tan grande porque yo decía, Señor, aunque fue accidentalmente, este tipo mató a mi hijo. El dolor y la hambruna fue tanta. Y recuerda algo, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Yo nunca me he pintado del mejor papá porque recuerdo que en mi ignorancia y en mi atadura, yo sé que yo no era el mejor papá. Entonces, yo no supe lo que tenía hasta que lo perdí. Uno a veces no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y comenzó el espíritu de culpa a decir, basura de padre, tú no sirves para nada. Comenzó el diablo a decirme, quítate la vida, tú no sirves para nada. Porque el enemigo siempre te acuerda cuáles son tus derrotas. ¿Tú te crees que el diablo no es astuto? ¿Tú te crees que el diablo no sabe cuál es tu debilidad y no sabe cómo atacarte? El diablo lo sabe. Siento a Dios. Y el diablo sabía que yo había fallado. Y esto me acuerda la historia de David cuando peca con Betsabé. Y la Biblia dice que el profeta le dijo, el pecado ha subido a la presencia de Dios y ciertamente tu hijo morirá. Y dice que el rey David se tiró el luto, ayunó, gloria a Jesús, comenzó a llorar porque dice que el hijo se le enfermó de muerte. Pero note esto, a causa del pecado viene muerte. Yo no lo entendía, ese texto hay mucha gente que no lo entiende. A causa del pecado, la paga del pecado es muerte. Es duro escuchar esto. Y yo decía, bueno, lo lógico es que si Dios va a matar a alguien o Dios va a permitir que se muera alguien, pues que me muera yo, porque yo lo merecía. Y ahí es donde vienen las peleas, el humano con Dios. Señor, ¿por qué si era un niño se fue? ¿Por qué si era un niño permitiste que se muriese? Yo también me hice esa pregunta. Y cuando desperté de mi realidad, que ya mi hijo no estaba porque accidentalmente un hombre le había quitado la vida a mi hijo, me lo había matado, el espíritu de culpabilidad se amarró al espíritu de venganza. Y yo quería destruir la vida de ese hombre. La calle te enseña que el que te la hizo te la paga. Y claro que está, el espíritu de venganza quiso arropar mi vida. Y en mi depresión y en mi angustia, una mujer, nunca se me olvida, llegó al encuentro de mi sufrimiento. Y fue una amiga que me dijo, Brian, necesito llevarte a la iglesia. Le digo, yo no quiero saber de Cristo, yo no quiero saber de nada. Porque el momento más duro de mi vida y de mi testimonio no fue tanto el funeral, fue el cementerio, donde por última vez tú tenías que decirle, ya mi hijo no está. O sea, es duro verlo muerto en una caja, pero es duro decirle el último adiós sin que nunca más regrese. Y por eso vuelvo y repito, muchas veces no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. El espíritu de culpa de mal papá, el espíritu de culpa de pecador, las ganas de destruir la vida de este hombre fueron impresionantes. Pero ¿sabes qué es lo más que me llama la atención? Que Dios nunca va a llegar cuando tú quieres, pero siempre va a llegar en el momento indicado que tú lo necesitas. Y en medio de la hambruna, en medio del dolor, en medio de la depresión, de la muerte de mi hijo, Cristo llegó.
Y lo bueno es que a veces la iglesia adora a Dios dentro de la iglesia, y eso es bueno, gloria a Dios. Pero si este pastor no hubiera salido a la cancha, Brian Caro hoy no estuviera aquí. Yo no soy producto de una iglesia, yo soy producto de una iglesia que salió a la calle. Por eso es que yo le di tan duro a la religión, porque la religión te enseña que el que está dentro de la iglesia es salvo. No, hay gente que está afuera que necesita de Cristo. Y ese era yo. En medio de mi hambruna, ya mi hijo no estaba. Accidentalmente le quitó la vida a mi hijo, me lo mata. Yo odio al hombre que mató a mi hijo. Un desastre en mi vida. Y nunca se me olvida un momento muy oscuro, pero vi luz, porque en la cancha donde mi hijo a pasos muere, nunca se me olvida aquel servicio que dieron que impactó mi vida. Hace 10 años, escuche bien, hace 10 años, al mes y medio, 2 semanas de la muerte de mi hijo, yo me cansé ya de las máscaras, me cansé de la hipocresía, me cansé de la apariencia y decidí entregarle mi corazón a Jesús. Porque sabía que yo era una basura que caminaba en la vida sin propósito, porque Jesús no estaba en mi corazón. Fue aquel día, hace 10 años atrás, que le di la oportunidad que Cristo entrara en mi corazón. Acepté a Cristo, Cristo me liberó, me entregó mi esposa, mis hijos, reconstruyó mi familia. Y la gente a veces no entiende por qué Brian Caro hoy tiene fortaleza. Por qué Brian Caro hoy puede testificar al mundo de que es doloroso perder, pero todo obra para bien a los que aman a Dios. Hay gente que no me entiende, hay gente que habla sin saber porque me ve fortalecido. Hay gente que ha llegado a la conclusión, puede ser, que ha llegado a la conclusión de decir, eso fue como nada. Mi fortaleza no puedes medirla a lo que no me duele. El mismo David, cuando pierde a su hijo, que se enteró que murió, la Biblia dice que se paró, se lavó su cara, se ungió y se cambió la vestimenta. Y los mismos siervos le dijeron a David, pero espérate, ¿cómo es posible que antes de morir tú estabas llorando y ahora que murió tú te levantas? David lo que estaba dejando saber es, él no va a volver a mí, pero yo tengo que luchar para llegar a él. Voy a volver a repetirlo. Ya mi hijo no puede volver a mí, pero yo tengo que cuidarme para poder yo llegar a él. ¿Cuál es la esperanza más grande de mi vida? 1, ver a Jesús, pero 2, cuidarme, vivir lo mejor que pueda para yo encontrarme con mi hijo. Esa es mi mayor recompensa. Y a veces la gente no lo entiende, y si no tiene a Cristo menos todavía. Hoy yo escuchaba en Salsón, mientras hablaban de mi testimonio, mucha gente decir, pero parece que ese hombre no quería a su hijo. La gente habla sin saber. Yo no tengo culpa que Dios haya transformado mi vida, que Dios haya fortalecido mi corazón, porque entendí que cuando Cristo entra todo lo cambia. Y nunca se me olvida que cuando Dios me transforma el corazón, comienzo a predicar de Jesús. Muchos pastores se levantaron, que esté muy chamaquito, está predicando. La guerra fue interna. Mucha gente se levantó en contra cuando yo comencé a predicar. Decían, el muchachito todo tatuado, que no sirve para nada. Sin embargo, Cristo me levantó. Comencé a predicar y a los 5 años de predicación. Y ahora viene la parte más fuerte. ¿Por qué saco el tema de que valdrá la pena perdonar? A veces la gente juzga porque ve un corto video. Pero escuchen el testimonio completo para que entiendan la profundidad del perdón. Nunca se me olvida que hace 5 años yo estaba orando en mi clímax del mensaje, en mi clímax de mi vida ministerial. Dios habló a mi corazón y me dijo, Brian, eres un hipócrita, porque predicas de mi amor pero no lo vives. Predicas de un supuesto perdón pero odias al hombre que mató a tu hijo. El rencor, la angustia, claro que yo lo odiaba. Yo predicando a Cristo, yo no le quería ver la cara. Y la gente dice, pero Brian, fue accidentalmente. Hey, yo lo sé. Yo lo tengo muy claro en mi mente y en mi corazón. Pero como quiera duele. Duele porque le quita la vida a un hijo.
le quita la vida a un niño empezando a vivir. Claro que duele. Y nunca se me olvida que hace 5 años Dios me confrontó y me dijo: tienes que perdonar al hombre que mató a tu hijo. No es lo mismo decirlo, es vivirlo. No es lo mismo predicarlo porque lo sabes, sino que no sabes un rayete cómo perdonar, y sin embargo Dios te mete en la temporada del perdón. Yo hablaba en lengua, Dios me usaba, tenía una vida poderosa, pero no sabía perdonar. Y fue aquel día cuando Dios me dijo: tienes que perdonar al hombre que mató a tu hijo. Y yo le dije a Dios: Señor, yo no lo voy a perdonar. Ese tipo mató a mi hijo. Aunque fue accidentalmente, le quitó la vida a mi hijo. Yo no puedo perdonarlo. El orgullo de hombre no me dejaba. Pero recuerdo que cuando peleé con Dios y le dije a Dios: Señor, yo no lo voy a perdonar, ese tipo mató a mi hijo. Fue aquel día donde sentí la voz de Dios que me dijo: a mi hijo también me lo mataron. Y yo los tuve que perdonar, aunque me lo hayan matado. Ahora te toca a ti perdonar. Como dicen los del campo, aquí donde se sabe donde el grillo tiene la manteca. Es muy fácil predicar de Jesús. Es muy fácil hablar del perdón de Jesús. Pero vivirlo es muy diferente. Por eso a mí, Brian Caro, no me impresiona los predicadores que boten fuego por la boca, que hablen lengua, que miren los ojos para atrás. Me puedes hablar lenguas y la Biblia dice que si no perdonas, ¿de qué estamos hablando? Podemos correr, podemos levantar las manos, podemos hablar, pero si no perdonamos, ¿qué evangelio estamos viviendo? ¿El que se predica o el que se vive? Yo prefiero vivir el evangelio que se vive, más que se predique. Que se modele, que se camine. Siento a Dios. Y hace 5 años atrás Dios me entregó frente a frente al hombre que le quita la vida a mi hijo. Nunca se me olvida, fue en el parking del mall de Aguadilla. Llega en la troca donde tristemente y accidentalmente le quita la vida a mi hijo. Y en medio de la hablada que tuvimos y la conversación hace 5 años atrás, la palabra perdón salió por mi boca. Y recuerdo que Javi se me tiró encima y nos abrazamos. Y yo le dije: Javi, hermano, yo te perdono. La palabra perdón libera no tanto el que perdona, sino el que es perdonado. Hay gente, escúcheme bien y siento por mi espíritu decirlo, hay gente que está atada porque tú no la has liberado con el perdón. Dios te dice: el milagro está en tu mano y no lo entiendes. Tienes que empezar a entender que la liberación de muchos está en tu perdón. Porque cuando tú perdonas, no solamente te liberas tú, sino que también liberas al que estás perdonando. Perdoné a Javi, lo abracé, lo invité para la iglesia, fui el puente de él poder llegar a Cristo otra vez. Se congregó en mi iglesia en donde teníamos el mismo pastor. Y hace 3 años yo le digo a Dios: Señor, yo necesito un escudero, una mano derecha, alguien que me cuide, alguien que ore conmigo, alguien que sea mi compañero de vuelo. ¿Qué sabía yo que Dios tenía esos planes? Yo no lo sabía. Sin embargo, Dios me entrega al hombre que accidentalmente le quita la vida a mi hijo. Hay gente tan ignorante, y yo los he escuchado porque he visto los posts y los he escuchado. Gente tan ignorante que como no sabe el testimonio completo, escucha lo que le conviene. A veces ha preguntado: ¿por qué Javi no está preso? Escuchen el testimonio completo, mi gente. Escúchelo. Al ser un accidente, este hombre era amigo de la familia. No le quisieron hacer daño y por ser accidente, no predeterminado, sino que fue un accidente, pues no le cae peso de la ley. Pero ¿qué sabía yo? Que Dios lo deja libre, porque el único que lo podía liberar era cuando yo lo perdonara. La gente escucha mi testimonio, pero tienen que escuchar el testimonio de Javi. Javi, un hombre que tenía una vida normal, accidentalmente le quita la vida a un niño. Este hombre cae en depresión. Este hombre se quiere quitar la vida. Este hombre no salía de su casa.
Si mi testimonio es impactante, más impactante en la vida de Javi, que de la noche a la mañana le roba la vida a un niño. ¿Cómo se sintió él? Los dos pasamos el proceso de la pérdida de algo que un día estaba vivo. Y cuando juntamos estos dos testimonios, una bomba. Y hoy en día podemos viajar el mundo diciéndole, Señor, vale la pena perdonar. A veces la gente se le va la lengua muy zafada, juzga demasiado, sin saber la realidad de la profundidad de un testimonio. Escuché gente decir, eso es un show montado. La gente que piense lo que quiera, la gente que hable lo que quiera. Yo sé quién soy, sé lo que viví. Javi sabe lo que vivimos y Javi sabe lo que amamos, esta preciosa palabra. Hoy en día podemos ir al mundo, a las repúblicas, Estados Unidos. ¿Qué iba a saber yo que dos jíbaros de Aguadilla iban a estar viajando el mundo diciéndole al Rey de Reyes, te exaltamos a causa de que las vidas se conviertan a Cristo? Entonces necesitamos volver a entender y volvernos a hacer un autoexamen. ¿Valdrá la pena perdonar? ¿Valdrá la pena perdonar a aquel que aunque fuera accidentalmente fue el causante de mi dolor? Y quiero cerrar con esto. Fue el caso de Mefiboset. La Biblia dice que la nodriza quería guardarlos. Y cuando él tenía 5 años lo agarró. Salió corriendo. Y la Biblia dice que accidentalmente el niño se le cae de las manos. Hay gente que accidentalmente daña tu proceso, daña tu propósito, daña tu esencia. Pero no quiere decir que Dios no tiene el poder para arreglarlo. Entonces hoy podemos gritar, Javier Vargas y yo somos amigos, íntimos amigos. Viajamos el mundo, sonreímos, comemos, oramos. Y ese es el Dios real. Ahora mi pregunta es, ¿por qué tú no perdonas a aquel que te hizo daño? ¿Por qué tú todavía tienes rencor por niñerías, por cosas tan sencillas, cuando Cristo viene pronto y nosotros nos quedaremos si no perdonamos? El salmista David dijo en el Salmo 118, lo voy a buscar porque es impresionante lo que hace este hombre llamado David y lo que escribe. Mira lo que escribe David. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Me castigó grandemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. Si Jehová, teniendo el poder de matarme porque yo lo merecía, porque yo era un pecador, no lo hizo y me dejó vivo, quiere decir que ahora me toca a mí contar lo que Dios hizo. Tenemos que volver a contar las maravillas que el Rey de Reyes y Señor de Señores ha hecho con nosotros. Entonces, ¿qué tú vas a hablar? Habla lo que vives. Hoy quiero hablarte a ti, mujer, o a ti, hombre, sea por Instagram, que estamos en el lado derecho, y en el lado izquierdo estamos con el Facebook Live. Hoy es el momento de perdonar, aunque te hayan violado, aunque te hayan tocado, sodomizado, aquel pastor que te hirió, aquel papá que no te crió, aquel abuelo que abusó de ti. Tenemos que perdonar. Entonces, pedimos demasiado de perdón a Dios y no tenemos la capacidad de perdonar a otro. Yo quiero que usted haga viral este video. Yo quiero que usted tiene la responsabilidad de poder compartir, sea por Instagram como por Facebook, este video. La gente tiene que reconocer la profundidad de este testimonio y todo lo que abarca. Porque este testimonio no solamente es del poder. Es que vemos la autoridad de una madre que ora. Vemos las consecuencias que puede ocurrir en medio de un pecado. Podemos ver cómo Dios ama y restaura. Esto es un testimonio que abarca muchos temas. Y pendiente, porque esto está comenzando. El jueves vamos a estar en la Mega. Así que pendiente. Dios me está metiendo en radios seculares. ¿Para qué? Entonces, ¿para qué yo estoy aquí? ¿Para llegarle a cristianos? No. Yo quiero llegar a la gente enferma, gente que necesita de Jesús. Así que el jueves a las 4 pendiente. Vamos a estar en la Mega con Molusco y los Reyes de la Punta. Vamos a estar allí testificando con Javi. Así que Javi va a estar conmigo. Comparta esto lo más que pueda. Hay mucha gente que critica que por qué estoy en una radio secular. No me importa lo que la gente diga. Quiero llegar al necesitado.
Esta es la plataforma que hace rato yo le oraba al Señor y le decía al Señor, dame una plataforma secular, porque ya me cansé de llegar a los cristianos. Quiero llegar a la gente necesitada. Entonces, necesitamos volver a entender que de una desgracia se puede llegar a una gloria. Si tú eres esa persona que quieres aceptar a Jesús, te invito a que lo hagas. Esta es la noche. Bien sencillo. Repite conmigo. Señor Jesús, límpiame con tu sangre. Límpiame de todo pecado. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús soy tu hijo o tu hija. Amén, amén y amén. Pendiente, que ustedes saben que nos gusta estar en la calle. Vamos en la iglesia en la calle. Vamos a estar en Mayagüez este miércoles. Vamos a estar en Mayagüez, en el Residencial Concordia a las 7. El jueves vamos a estar en Los Reyes de la Punta. Vamos a estar en la radio a las 4 el jueves. El viernes vamos a estar, si Dios lo permite, vamos a estar, si mi mente no me es infiel, en Aguabuena. El sábado, déjame verificar dónde vamos a estar, porque hay gente que me pregunta que dónde vamos a estar próximamente. El sábado no hay compromiso, pero el domingo vamos a estar en San Juan en la mañana. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Este es tu hermano y amigo evangelista Brian Caro, dando el testimonio completo para que la gente vea todo lo que abarca un poderoso testimonio. Hágalo viral, compártelo lo más que pueda. Hay gente que tiene que reconocer que tenemos que perdonar. ¿Valdrá la pena perdonar? Concluyo, sí, todo obra para bien a los que aman a Dios. Yo creo en eso, en el nombre de Jesús. Y así lo creo, así lo afirmo, en el nombre de Jesús.